Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vos sabés que la primera pregunta que necesito hacerte es transatlántica, porque un poco fui recogiendo algo que es como un enigma, ¿no? En América Latina probablemente, pero puedo decir en Buenos Aires, gente que sigue de cerca la realidad del Estado español y no solo la represión, sino los recortes, el desempleo, y pregunta, ¿qué pasa que no estalla la gente? ¿Qué pasa que masivamente no sale a las calles? Es una sociedad que está despolitizada, desmovilizada evidentemente, pero seguramente puedas decirnos qué pensás, de dónde viene todo esto, por qué pasa esto. Es una manera de pensar entre todos y todas, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Yo creo que hay diversos tipos de razones. Hay una razón más profunda, que es la que tiene que ver con el miedo que se ha transmitido durante generaciones desde la guerra civil, que se retroalimentó nuevamente en la transición, una transición enormemente violenta, donde los movimientos populares fueron desarmados, destrozados y disueltos, y que tiene que ver también con los siguientes 30 años, que fueron 30 años de burbuja inmobiliaria, de ladrillo y de entrada, al menos teórica, en el primer mundo, ¿no? En el llamado primer mundo. Entonces, durante ese tiempo la despolitización total de la sociedad ha sido absoluta, es decir, no ha habido, la gente no ha participado en actividades políticas de ningún tipo, no ha participado en movimientos sociales. Los movimientos sociales eran mínimos, eran realmente una cuestión más o menos marginal. Es decir, realmente lo que había era una sociedad en la que el ser, el meterte en política, el hablar de política, el estar interesado por algún tipo de temas relativos a lo alternativo, a la transformación de la sociedad, era algo que te convertía en una especie de marginal, en una especie de elemento raro, de pringao, como se decía entonces, que se dedicaba a cosas a las que no se dedicaba normalmente la gente, y que en cierta manera no sabía vivir, porque saber vivir consistía en aprovecharse de lo que la burbuja te podía dar en términos de consumo y en términos también de pues, una forma de vida ligada a la normalidad, a lo doméstico, etcétera, etcétera. Hace poco tiempo en Sevilla hubo un acto de la memoria histórica y entonces el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica decía que de alguna manera había habido un pacto de silencio por el del consumo, ¿no? O sea que había habido justamente eso, que se había el tema del consumismo, el tema de esto, de las burbujas. ¿Y qué pensás acerca de esto? ¿Pensás que realmente puede haber pasado esto también? Que hubo como un cambio, bueno, nos olvidamos, pero mirá todo lo bueno y lindo y costoso y maravilloso que es esta otra sociedad. Claro, desde luego lo que pasó en el ámbito de los 70 o a principios de los 80, cuando se produce toda la transición, es un poco eso. O sea, los movimientos populares son ferozmente reprimidos, pero al mismo tiempo lo que se le está dando a la gente es un nivel de consumo pues, relativamente alto comparado con lo que tenía anteriormente, y por lo tanto la gente se desmoviliza y se despolitiza porque ve que metiéndose en política solo va a tener problemas, mientras que puede llevar una vida, acceder a una vida más o menos tranquila y sobre todo una vida con acceso a un nivel de consumo aceptable, pues dedicándose a otras cosas, ¿no? Entonces, el problema de todo eso es que han sido muchas décadas. Entonces la gente, realmente la gente ha perdido la costumbre de movilizarse, ha perdido el conocimiento acumulado que se llevaba en las anteriores décadas de cómo organizarse, de cómo actuar, de cómo funcionar. Todo eso lo ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces realmente ahora lo que se encuentra mucha gente es que se quiere movilizar o sabe que tiene un problema, pero no sabe identificar cómo hacer frente a ese problema y tampoco sabe identificar el tipo de estrategias o el tipo de dinámicas que le podrían llevar realmente a hacer frente a ese problema. También llama la atención este tema del bipartidismo, pero impacta muchísimo que se haya votado a la derecha, es decir, cómo el PP no solo gana por esa mayoría, sino que además pasado el tiempo se hacen sondeos de opinión y pese al desastre, a los recortes y a la represión y esta cosa católica que te están metiendo todo el tiempo, vuelve a aparecer como, no en las últimas, pero hasta hace unos pocos meses, primero en las encuestas. Si bien había bajado, seguía superando al PSOE, ¿no? Entonces, esto pensado desde el PSOE como izquierda y el PP como derecha, habría que derribar dos mitos.
El primero es el PSOE de la izquierda. Claro, desde luego, yo creo que el PP gana en su momento y gana con mayoría absoluta precisamente porque existe un voto de castigo, más que un voto de castigo, una abstención de castigo contra el PSOE. Es decir, el PP sube un poco de voto, pero tampoco demasiado, y el que se hunde en las elecciones es el Partido Socialista, precisamente porque sus actividades de apoyo a los planes de ajuste, etcétera, le quitan toda esa posibilidad de que la gente le vote. Entonces lo que pasa es que yo creo que el bipartidismo está firmemente asentado, en el sentido de que tiene tentáculos que llegan a todos los aspectos de la sociedad. Es decir, hay gente en la cultura, hay gente en la economía, hay gente en el deporte, hay gente... Sus tentáculos alcanzan a toda la sociedad y hay mucha gente viviendo el bipartidismo, de cierta manera. Tanto en términos puramente locales, porque el Estado de las Autonomías también ha funcionado en muchos sitios como un mecanismo para que las élites locales tuvieran algo que repartir entre sus fieles y por lo tanto para reproducir el aparato de poder del mismo bipartidismo, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes dos partidos no se hunden en este momento precisamente un poco por eso, porque al fin y al cabo hay mucha gente que tiene miedo en primer lugar al caos o al abismo que se puede producir en el caso de que todo esto cambie, que es un poco el miedo que alimenta los medios de comunicación y que alimenta toda la caverna mediática, pero al mismo tiempo está esa historia de que al fin y al cabo pues hay mucha gente que vive o que sus formas de vida las tiene relacionadas con distintos mecanismos por los que el bipartidismo se reproduce a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad. Y hablando de bipartidismo y de Izquierda Unida, ¿cómo evalúas vos si hay diferencias o no entre las comunidades en las cuales está gobernando el PP y en las que está gobernando el PSOE con Izquierda Unida, por ejemplo, Andalucía? Desde luego las diferencias no son sustanciales, por lo menos de momento. Es decir, que la participación en el gobierno de Izquierda Unida en Andalucía no está constituyendo un armazón que permita hacer avanzar las causas populares o que permita avanzar la organización popular. Están simplemente haciendo una política de comparsa y de acompañamiento a lo que es una de las patas del bipartidismo, que es el PSOE, que no es izquierda ni nada parecido. Entonces el tema fundamental ahí es si se quiere reproducir ese modelo a lo largo de todo el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de los problemas o de las limitaciones que están encontrando Izquierda Unida para hacer llegar su mensaje al conjunto de la sociedad es que ni ellos mismos lo tienen claro. Es decir, al fin y al cabo lo que plantean es ir creciendo poco a poco, porque las encuestas les dan que van creciendo por el simple hartazgo y cansancio de la gente con el bipartidismo, ir creciendo poco a poco y al final pues llegar a una posición en la que puedan hacer un pacto de gobierno con alguien que normalmente será el PSOE, ¿no? Pues la historia es que eso tampoco le ilusiona a nadie. Es decir, que la construcción de otro tipo de mayoría que pudiera tener la hegemonía desde una perspectiva popular no se puede hacer por esa vía. Claro, pero hay otras vías y hay vías asamblearias, minoritarias, desde luego, pero tenemos otras alternativas que habría que profundizar, ¿no? O sea... Sí, yo pienso que, por ejemplo, el movimiento 15 me ha dado un ejemplo bien claro de lo que puede hacer la gente cuando sale a la calle y cuando toma las cosas en sus propias manos, ¿no? En ese sentido, más allá del puro electoralismo, que es un poco la trampa a la que está cayendo también la izquierda española en estos momentos, que es la de constituir alternativas electorales que no tienen base ninguna y que se convierten en puras aventuras, muchas veces aventuras personalistas, que es muy difícil que tengan el éxito que pretenden tener si no se constituye si no se hace lo imprescindible antes de incluso lo urgente, ¿no? Lo imprescindible que hay que hacer es reforzar a los movimientos populares, dar esa densificación a la organización popular, que la gente vuelva a las organizaciones, vuelva a organizarse, vuelva a tener un cierto sentido ideológico de qué es lo que está haciendo y vuelva a funcionar colectivamente de manera que pueda hacer frente al sistema en su conjunto. Sin esa organización popular, sin esa capacidad de la gente de densificar sus relaciones, de actuar de una manera opuesta al poder de hecho en las calles y en los centros de trabajo, en los centros de estudio y un poco en todas partes, pensar en un cambio de hegemonía puramente político, pues yo creo que se corresponde más bien con los vanos deseos de determinadas gentes que es muy difícil que lleguen a un puerto. Es verdad, vos sabés que
viendo el movimiento viviendero, estos desahucios, vemos justamente un poco esto que estás diciendo, ¿no? Cómo trabajando asambleariamente, cómo yendo a las bases y trabajando con las necesidades de la gente, cómo se ha logrado que justamente fuera creciendo, pero todavía nos falta mucho. Y aquí quería preguntar algo más específico, porque en tu último libro sobre las empresas recuperadas y la autogestión, porque estuve leyendo eso, decía cómo podemos incluir espacios de autogestión en justamente, creo que un poco se están haciendo, ¿no? En el tema de víveres, en el tema de los comedores, pero ¿qué otros espacios podemos buscar para que se trabaje de manera autogestionaria, que sean del día a día, que sea lo barrial, que sea las necesidades comunitarias más básicas? Sí, yo creo que están empezando a aparecer experiencias de ese tipo, o que han aparecido al calor del 15M y de los últimos años de crisis, experiencias de ese tipo, todavía embrionarias, todavía pequeñas, pero que van alcanzando una cierta capacidad. Pues desde los bancos de tiempo, los espacios de trueque, los centros sociales en los barrios que permiten articular a las asambleas barriales del 15M que siguen subsistiendo, que son precisamente las que están además en barrios más obreros, en barrios más populares. Los grupos de consumo que ahora existen también un poco por todos lados, todo este tipo de cosas, la misma obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca, cuando ocupan los locales y los ponen a disposición de las familias que han sido desahuciadas, la emergencia de toda una pequeña red, por lo menos aquí en Madrid, de un tejido cooperativo que antes no existía y que está empezando a existir. Todo ese tipo de cosas demuestran que la sociedad también está buscando la manera de hacer frente al desbarajuste que representa la actual dinámica de saqueo del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo, y que está intentando hacerlo de alguna manera. El problema es cómo hacer que todo eso converja, cómo hacer que todo eso realmente coopere entre sí y se convierta en un movimiento con una cierta conciencia de sí mismo y al mismo tiempo con una capacidad de incidencia suficiente. Respecto de, justamente me había quedado pensando, ¿no? El tema de la represión, porque justamente muchas de estas acciones, ya sea para el tema de los textos escolares, del trueque de libros, el tema de los centros sociales ocupados, el del banco de alimentos, hemos visto que se ha acompañado de acciones represivas por parte de, bueno, no sé cómo se dice, del ayuntamiento o de la, ¿cómo sería? Jefa de gobierno de aquí de Madrid, la delegación de gobierno. Es decir, hemos visto que esto también ha aumentado. ¿Puede ser que efectivamente preocupe esto a quienes son las autoridades, entre comillas, de ver que cada vez se están articulando más espacios? Sí, yo creo que además estamos viendo una deriva represiva tremenda en el Estado español, es decir, se está pasando de un Estado formalmente democrático, que podríamos discutir en su momento de nacimiento si realmente era democrático, si realmente lo que se hizo fue una constitución, si se hizo de una manera realmente democrática, pero lo que estamos viendo es una deriva de ese Estado a un Estado autoritario del modelo mucho más cercenando libertades de una manera mucho más clara. Está la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se van a introducir como faltas que pueden ser penadas de una manera muy grande, o sea, como faltas administrativas, que pueden ser penadas de una manera muy grave y con muchísimo dinero, actividades básicas de los movimientos sociales, como puede ser la participación en determinado tipo de manifestaciones, etcétera, etcétera. Estamos viendo una modificación del Código Penal que también va en el camino de su endurecimiento. Estamos viendo toda una serie de modificaciones legislativas que van en el camino de una deriva represiva del Estado español, una deriva autoritaria, en la que claramente además pues estamos en un Estado que de todas maneras se utilizó como mecanismo de facilitación de esa deriva autoritaria, ha utilizado en los últimos años también pues toda la lucha contra el terrorismo como un mecanismo que le permitía experimentar nuevos mecanismos represivos que luego posteriormente está extendiendo al conjunto de la población, ¿no? Entonces en esa dinámica pues encontramos eso, y realmente es algo muy preocupante porque está haciendo frente a los movimientos populares por la vía de la represión cada vez más acelerada, cada vez más acentuada, y que busca ese camino. Dos cosas. La primera era que costó mucho, quizás se veía desde algunos grupos,
cómo la represión en Euskal Herria era un laboratorio para lo que luego iba a ser una represión pura y dura en el resto del Estado español. Ya no por lo del terrorismo de ETA, entre comillas, sino por los radicales anarquistas y etcétera, etcétera, ¿no? Los radicales que vienen aquí desde todo el Estado español, como se dijo para el 22M, que vienen aquí a perturbar el orden. Entonces, de alguna manera, no se vio por parte de todos los grupos, digamos, más a la izquierda o anarquistas, no de todos, que era un laboratorio de ensayo de la represión. Por otro lado, al hablar de autogestión y ver de qué manera, desde hace ya un tiempo, ha empezado a haber una respuesta sumamente represiva, podríamos decir que hay un desafío adicional a lo que plantea justamente, ¿no? de todos los beneficios de la autogestión, y es cómo defenderlos, porque hay casos clarísimos como los bancos de alimentos, pero que en un momento determinado, por presión de los supermercados, las empresas, lo que sea, dicen, de la iglesia o quien sea, dicen, basta, esto ya no se puede hacer. Entonces ese proyecto de autogestión debe partir por otro lado, buscar otro local, hasta que lo vuelvan a clausurar o vuelvan a detener a la gente, como ya ha sucedido. Entonces, habría además algo adicional, y es cómo defendemos de la mejor manera posible un proyecto de autogestión frente a tantos problemas que pueden surgir, que ahora íbamos a hablar de eso, pero también está la defensa frente a la represión del Estado y, bueno, de sus agentes. Yo creo que esto además se entronca con algo que he dicho algunas veces en la presentación de los libros, que es el tema de que la autogestión no puede ser entendida como una pura dinámica evolutiva que sustituya al mercado capitalista por su propia bondad en términos de competencia dentro del mercado, ¿no? Es decir, no podemos plantear que vamos a ir construyendo cooperativas o iniciativas autogestionarias que al final van a vencer al capitalismo porque van a ser más competitivas, mejores, más vivibles, y que simplemente ellos se van a rendir y se van a ver eso como algo inocuo que poco a poco les va robando el terreno y no van a actuar al respecto. O sea, suelo contar en las presentaciones una anécdota que he sacado del libro de Luce Fabbri, la hija de Luigi Fabbri, el anarquista italiano, que contaba cómo precisamente en el momento de la emergencia del fascismo en Italia, en su ciudad, que quiero recordar que era Milán, no estoy seguro, pero quiero recordar que era Milán, gran parte de la pequeña burguesía, de los tenderos, de los pequeños burgueses de a pie, por decirlo de alguna manera, se ponen de parte del fascismo y apoyan al fascismo no por términos ideológicos o por simplemente su conservadurismo, sino porque el movimiento socialista principalmente había construido toda una red de cooperativas, de entidades autogestionadas que en un momento determinado se habían convertido en competencia económica directa de todos esos pequeños tenderos. Entonces eso les hace abrazar a los pequeños tenderos la causa del fascismo como una manera de eliminar esa competencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que es natural que en momentos determinados existan cuellos de botella, es decir, que ese proceso evolutivo de ir transformándose poco a poco por la propia fuerza de la competitividad en el mercado, el sistema capitalista en otra cosa, no es tan así ni es así realmente, que siempre va a haber cuellos de botella, va a haber momentos de conflicto. En esos momentos de conflicto es importante, es decisivo que todas estas prácticas autogestionarias estén imbricadas también, estén relacionadas con todo lo que son los movimientos populares, es decir, el construir en la retaguardia una realidad alternativa, que es un poco de lo que se trata, de lo que se habla en el libro, construir esa realidad alternativa que le da sentido a lo que hacemos, porque al fin y al cabo no estamos luchando solo por un futuro que no veremos nunca, sino que estamos luchando también por poder vivir esas realidades de cooperación, de amistad, de relaciones no capitalistas. Construir esa realidad alternativa en la retaguardia no ha de quitar o no ha de ser algo que vaya en contra de estar en el frente también y en el frente defender las cosas, ¿no? Defender los espacios de libertad ganados por los movimientos populares, hacer que esos espacios de libertad se aumenten y estar en relación directa con los movimientos que están ahí luchando, haciendo frente, ganando espacios y generando realmente otro tipo de sociedad. Cuando estuviste en Sevilla, que yo estuve en esa presentación, recuerdo, no pudimos profundizar mucho, pero te decía que para llevar adelante este tipo de proyectos autogestionarios, a futuro, ¿no? Pensando a futuro, era como inviable hacerlo en ciudades tan megaciudades, salvo que se revirtiera el esquema, la estructura urbanística, se dividiera en comunas, etcétera. ¿Cómo pensás esto a futuro?
¿En qué ciudades se puede aplicar? Yo creo que a futuro habría que tender, más que al mantenimiento de las megaciudades, que efectivamente son imposibles de mantener en las circunstancias, sobre todo ecológicas, de crisis ecológica del capitalismo global, pues no podemos mantener esas grandes vías de comunicación transnacionales que traen productos para mantener esas ciudades de una manera absolutamente antiecológica, incluso antisocial, para los productores directos de la mayor parte de los terrenos, ¿no? Entonces, no podemos mantener ese tipo de estructura, pero sí podemos generar una revitalización de lo que fue precisamente el discurso respecto a la ciudad y el campo del viejo socialismo, del socialismo histórico, ¿no? Que fuese traspasar o trascender la diferenciación entre ciudad y campo, ¿no? Construir unas ciudades más pequeñas, más vivibles, sobre todo unas ciudades más rurales, en el sentido de que efectivamente haya la posibilidad de que se pueda producir la propia comida en el entorno de la ciudad, de que haya una economía mucho más comarcal, mucho más local, y al mismo tiempo construir un campo que no esté abandonado a los grandes negocios del agrobusiness y abandonado totalmente desde el punto de vista de los servicios sociales, es decir, construir un campo que sea más ciudad en el sentido de riqueza cultural, de acceso a servicios sociales públicos o comunes, y al mismo tiempo construir unas ciudades mucho más vivibles, mucho más campo, en el sentido con mucho más verde, con mucho más capacidad de producción propia de lo que necesitan, etcétera, etcétera. Y a futuro la tecnología, ¿cómo incide? Es decir, ¿cuál es el papel de la tecnología reservada para estas posibles ciudades como la que estás planteando, el campo? Para una sociedad libertaria, ¿sería diferente el uso de la tecnología? ¿Sería diferente qué la tecnología? Sí, por ejemplo, cuando yo he hablado con la gente de las fábricas recuperadas o que estudia las fábricas recuperadas argentinas, como Albert Ruggeri, etcétera, nos hablan del problema de la adecuación sociotécnica entre la tecnología que se utiliza en esas fábricas y el hecho mismo de la autogestión. Se está trabajando en unas condiciones en las que se supone que los trabajadores están en una igualdad de condiciones, tienen una situación de cooperación, y sin embargo se trabaja con máquinas que están diseñadas, que están estudiadas precisamente para destruir esa cooperación y para construir un espacio en el que la voz del amo sea la única que cuente. Es decir, por ejemplo, los espacios se establecen con separaciones entre trabajadores que no les permiten comunicarse, se establecen máquinas, y esto está estudiado también por algunos autores como David Nobel y demás, ¿no? Se construyen máquinas que están pensadas específicamente para aumentar la productividad, pero no para aumentar la productividad en general, sino para aumentar la productividad sobre la base de una dirección centralizada que ejerce otra persona, ¿no? Entonces yo creo que claro, el construir un mundo distinto implica también utilizar la tecnología de una manera esencialmente distinta, y que eso puede ser, en el sentido de que el problema no es en sí la idea misma de tecnología, sino que la tecnología, que es algo que ha hecho o que ha utilizado siempre el ser humano en su relación con el medio, puede ser pensada y puede ser construida de maneras totalmente distintas. En ese sentido, claro, habrá que construir una tecnología distinta, en el sentido de construir una tecnología que permita ese intercambio comarcal de bienes, esa actuación, esa producción con respecto al medio ambiente, que permita todas esas cosas, que permita esa cooperación de los productores. Pero yo creo que es perfectamente posible liberar en ese sentido la imaginación y la creatividad de las poblaciones y de las personas que se dedican a esto, para construir este tipo de tecnología y no para construir la tecnología asociada al mando que nos han estado imponiendo en los últimos siglos, vamos. De mi parte, una última pregunta, y tiene que ver de nuevo con este tema de las presentaciones, porque cuando estuve en la presentación que has hecho del libro de Sevilla, hubo toda una serie de cuestionamientos, etcétera, de parte de anarquistas, válidos absolutamente me refiero, pero mi duda es, yo quiero saber qué ha pasado en el resto de las presentaciones, porque solo tuve esa. ¿Cómo notás que es la recepción que hay respecto del libro, del tema que planteas, de los temas que se plantean en el libro? Yo creo que la recepción en general ha sido muy, muy positiva. Es decir, en la mayor parte de los sitios, y se ha presentado principalmente en todo lo que es el centro del sur de Madrid y en algunos lugares fuera de Madrid, ¿no? Pero en la mayor parte de los sitios la recepción ha sido muy positiva, la gente está muy interesada. Realmente hay gente que ve como única salida frente a todo este desbarajuste y frente a toda esta situación en la que no puede buscarse la vida de otra manera, la autogestión como una alternativa. Y sobre todo hay movimientos sociales
que ven que más allá del puro hecho de intentar construir una alternativa electoral, pues existen otras alternativas que pueden ser más lentas, pero que al fin y al cabo acaban construyendo un contrapoder popular mucho más firme, mucho más serio, y que tienen a la autogestión como una de las patas principales. Yo creo que hoy en día la gente entiende perfectamente que si lo que está reclamando en las calles es democracia, y al fin y al cabo es como lo llama la gente, pues la autogestión es la democracia económica, y que por lo tanto no tiene que pasar aquello que decía Marx que pasa en el capitalismo, que es que la democracia se acaba en la puerta del centro de trabajo, sino que en el centro de trabajo también la gente tiene que decidir libremente qué va a producir, cómo lo va a producir y para qué lo va a producir. Y que a nivel social, a nivel territorial, esas formas de funcionamiento cooperativo, colectivo, democrático en el sentido más profundo, son formas de funcionamiento que establecen un tejido que permite hacer frente a todas estas ofensivas del sistema. Es precisamente lo que se ha perdido en este país en los últimos 30 años. Todo ese tejido asociativo, todo ese tejido de contrapoder popular, de generación de espacios en los barrios obreros donde la gente pueda organizarse, etcétera, todo eso se ha perdido y todo eso está reconstruyéndose en estos momentos. Entonces, la mayor parte de la recepción del libro y de los debates sobre el libro han sido muy positivos. Ha habido también críticas asociadas fundamentalmente con ciertas visiones del anarquismo más tendentes a un ecologismo extremo, a una visión muy purista de lo que podríamos denominar autogestión o de lo que podríamos denominar relación con los demás, por decirlo de alguna manera, pero básicamente la recepción en general ha sido bastante calurosa. Bueno, de mi parte nada más, no sé si querías decir algo más. Pues no lo sé, que al fin y al cabo esto no es algo de lo que hable yo o de lo que hable determinada gente o que hable fulanito o hable menganito. Esto es algo que está construyéndose, que está haciéndose por la gente, tanto aquí como en otros sitios, como en América Latina, como en Grecia, como en todas partes está la gente intentando hacer frente a esta gran ofensiva que han desatado las clases dirigentes, intentando hacer frente por la vía de la organización mutua, de la cooperación, de la construcción de una alternativa global, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo, intentar construir entre todos y de manera muy tentativa una alternativa global a todo este mundo que nos lleva al caos y a la destrucción. No es otra cosa. Muchas gracias.